Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jevas Trofeo. Como siempre, Saskia, por favor, introduce el tema de este episodio. Bueno, hoy vamos a hablar de las cosas que hemos aprendido en terapia. Como bien saben, uno pues obviamente ha sido una persona que ha tenido bastantes problemas en la vida, ¿verdad? Aparte que no sé cómo explicarlo. Cuando vienes de un país complicado, tu familia es complicada, como que muchas cosas se unen y las estrellas se alinean y todo te lleva a que, mira, si tú no vas a terapia, vas a terminar con un daño psicológico heavy. Entonces, hay que ir. Y bueno, nada, después de un tiempo en terapia, pues obviamente uno aprende cosas y uno aprende cómo a crecer. Entonces, nada, vamos a hablar de esas experiencias. Cuéntame, Victoria. Empieza tú. Dime uno de tus highlights en terapia. Cuéntame. Bueno, primero hay que hacer un disclaimer que en verdad es un lujo ir a terapia. O sea, yo intento y es difícil porque yo le digo a todos mis amigos que ve a terapia desde hace años, ¿no? Eh, y no necesariamente, o sea, no solamente como para lidiar con las latino cositas, que yo creo que ya de por sí es necesario que todo el mundo en Latinoamérica vaya a terapia a lidiar con eso, porque no es solamente exclusivo de Venezuela, todos tenemos problemitas a causa de esto, pero en realidad yo creo que independientemente aún sin tener como alguna, no sé, necesidad particular, en general la terapia te ayuda sobre todo las personas que somos como muy analíticas, la terapia te ayuda a como que no estar todo el tiempo em, en esa voz juzgándote o sobreanalizando las cosas, sino que le dedicas un tiempo a eso, ¿no? Entonces te da un espacio, una pausa para observar y luego decir, ok, entonces cuando yo vaya cada 2 semanas o semanal o cada 3 semanas, como te funcione a ti, ahí es que yo voy a tener este espacio. Y eso, yo creo que ese es como que el primer aprendizaje para mí. Eh, Como que me dio una pausa que yo necesitaba, porque siempre he sido muy como que overachiever, como que necesito ir a mi paso y lo que me pasaba a mí era como que la realidad era lo que me estaba como que slowing me down, ¿verdad? Entonces era como que, bueno, me toca ir a este ritmo que no es el ritmo natural mío, de cómo a mí me gusta hacer las cosas, pero esa es una posición como reactiva, ¿no? En cambio ahora es como, está bien tomarte una pausa y pensar las cosas antes de reaccionar inmediatamente. Totalmente. Totalmente porque lo que pasa es que con la terapia tú sientes que se te encausan los pensamientos, ¿sí? Como que tú sientes como que tú ya le das un orden específico. Es muy importante eso que tú dices de la voz interna. Yo aquí comparto algo parecido a lo tuyo, que es como una de las cosas importantes que aprendí en terapia. Primero, que no todo el mundo, la estructura mental funciona así. O sea, hay gente que no tiene esa voz, es raro. Hay gente que no la tiene, pero si la tienes, esa voz no necesariamente eres tú. Yo sé que suena muy confuso esto, no es que no necesariamente tienes que tener un trastorno esquizoide o ser un esquizofrénico para que te pase esto, pero no, esa voz posiblemente represente pensamientos subconscientes que los haces conscientes sobre ti mismo, que no necesariamente es lo que tú eres en ese momento como persona, ¿sí? Y esa voz te puede hundir, te puede llevar a una depresión, esa Claro. voz. Entonces, yo creo que uno de los aprendizajes importantes para mí fue entender que esa voz no era yo, que esa persona que te está diciendo esas cosas tan horribles, en verdad, nadie se quiere decir cosas horribles a sí mismo, pero pues pasa. Y uno aprende a silenciarla y no a silenciarla, a encauzar esos pensamientos a no. Yo no puedo, cómo parar a ese orden mental tuyo, autodestructivo, como para irlos encauzando a un punto en concreto donde tú ya llegues a la conclusión de ya va, pero nada de esto que me estoy diciendo a mí mismo es verdad. Sí, porque esa voz te puede mentir. Usualmente esa voz, digamos que tiene mucho, o sea, tiene mucho que ver con cómo tú creciste o se va mucho a los extremos, ¿no?
Entonces, claro, eso también es un indicador de cómo tú te sientes y creo que ahí hay como una inteligencia emocional que como que en verdad fallan en las familias y en la escuela y en todos lados, que no nos la enseñan en el sentido de aprender a experimentar las emociones, por lo menos. O sea, por lo menos yo estaba pensando un poco en eso y yo decía, wow, es que, claro, pasa mucho como que en el sistema educativo que es como que, bueno, tienes que ser un estudiante de 20, o sea, te ponen como ciertas cosas que no necesariamente tiene que ser eso, pero pueden ser cosas que te dan cierta validación, ¿no? O por ejemplo que te digan, ah, tú eres muy bonita, o bla, 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 o sea, cualquier tipo de como que compliments, ¿no? Y yo por lo menos desestimaba muchísimo lo emocional, porque siempre pensé que lo racional era lo que era certero, como que bueno, esto es como ciencia, ¿no? Y entonces luego hay un aprendizaje donde tú dices, ok, bueno, tengo que experimentar mis emociones, porque si no, comienzas a tener problemas, o sea, no necesariamente tienes que tener este problemas como setbacks en tu vida, pero entonces comienzas a experimentar cosas como que te puede dar una depresión o es muy típico, o sea, hay demasiadas personas que tienen una depresión, pero ellos todavía están highly functional. O sea, en los momentos donde yo estaba peor, era el momento donde yo más cosas estaba haciendo, porque era como que, bueno, yo necesito lograr, ¿no? Desde mi perspectiva, yo necesito lograr, entonces yo voy a hacer todas estas cosas para yo lograr cambiar mi realidad. Y entonces ahí es donde vienen obviamente los problemas porque te comienzas a sentir físicamente mal, emocionalmente, etcétera, y es porque no estás atendiendo las situaciones que te están pasando, no estás procesando las cosas. Entonces, claro, hay dos aspectos de eso. O sea, como tú decías al principio, o sea, está lo que uno ha vivido o sea, no solamente en el núcleo familiar, sino las cosas que has tenido que enfrentar como adolescente o como adulto, que ahí hay como un contexto donde en general se desestima ambas cosas, ¿no? O sea, incluso se ve como que eh, ser emocional siempre, y sobre todo en Latinoamérica, el tema de las emociones, Es ser débil. sí, no solo débil, sino que se exagera mucho, ¿no? Entonces hay como todo un rango de emociones que no se atienden porque no son emociones dramáticas nivel telenovela, ¿no? Hay como Claro. es esta idea como de las pasiones y no sé qué, y es como que, bueno, tampoco es así la vaina. La mayoría de las veces uno tiene como más o menos un rango, medio, donde están sucediendo muchas cosas. Y otro de los aprendizajes, yo creo que es como que darse cuenta que las emociones son como señales, en el sentido de que, no son la verdad absoluta. También está mal como que irse o al otro espectro de la vaina y decir como que, no, yo siento que tal vaina, ¿no? Que es como esta gente que dice, no, bueno, pero es que la vibra y, o sea, that's bullshit. Porque muchas veces la gente proyecta, o sea, la gente asume cosas sobre los demás. eh, y yo creo que por lo menos a mí me pasó mucho eso, ¿no? Como que mucha malinterpretación, ¿no? Cuando tú eres como muy callado y no es que tú seas callado porque seas shy, sino porque tú estás en tu peo, por ejemplo. Entonces, Eso pasa un montón. sí. Y eso se desestima en Latinoamérica, porque es como que siempre tienes que ser ruidoso, siempre tienes que ser así como súper simpático y la gente ve eso como que eso es fortaleza. Y no necesariamente, o sea, hay personas que son profundamente inseguras y sienten que necesitan estar como que performing todo el tiempo para los demás o necesitan jalarle bolas a todo el mundo para que entonces ellos le deban algo, para que les retribuyan, etcétera. O sea, hay una cantidad de como que de malas mañas que nosotros tenemos dentro de nuestra cultura. Y todas esas cosas se caen en terapia. O sea, cuando tú vas a la terapia y tú estás hablando honestamente de las cosas, además que tú estás pagando, ¿entiendes? Tú le estás pagando a alguien
O sea, y bueno, eso también es una buena lección. Hay gente loca que va a terapia a caerle mentira al psicólogo. O sea, no pierdan, eso es real. Gente con plata, o sea, yo no entiendo dónde sacan esos reales. ¿Qué pasa con esos reales? O sea, yo no sé, uno cuando, pues a mí en Venezuela obviamente me costaba muchísimo ir a terapia. Aparte que la vida era muy difícil en general y uno como que no se da nunca esos espacios, porque siempre estás luchando con muchas cosas y no puedes darte ese espacio, pero igual cuando emigras fue y que ahora no tengo nada de plata. Ahora, ¿cómo voy? Y de verdad duele, esa plata duele. Yo no sé si yo hablaba contigo cuando volví a empezar a ir a terapia de nuevo. Es muy caro. O sea, lo que tú estás diciendo al principio del disclaimer es muy costoso. Y uno se frustra mucho porque uno sabe. Yo en ese momento estaba pasando por una depresión muy fuerte, por varias cosas. Y era muy frustrante saber que necesitaba ayuda y no podía. En ese momento no podía hacer nada. Es duro. No, y se acumulan cosas. Se acumulan cosas porque también tú estás, o sea, yo creo que nosotros, y no solamente, o sea, no solamente como para quedarse en el tema venezolano, pero es que incluso en nuestras edades, o sea, como que cuando tú estás en todo este proceso de coming of age, hay una cantidad de pequeñas muertes que pasan. O sea, hay situaciones donde tú tienes que pasar por duelos de la persona que tú eras, duelos de relaciones que se acabaron, duelos de, o sea, familiares que fallecieron, o sea, hay una cantidad de cosas que la gente tiende a desestimar y obviamente, bueno, uno tendrá tus amigos que, o sea, como que te apoyan y ojalá que todo el mundo tenga alguien con quien apoyarse. Eso es genial, poder hablar abiertamente, pero siempre es importante como que tener a alguien que no está involucrado, porque al final del día tus amigos tienen unos biases a favor de ti, obviamente, pero tienen biases. Es que me acordé de Samantha diciéndole a Carrie como que Carrie le dice algo así como, mira, es que yo no necesito pagar terapia, para eso las tengo ustedes. Y ella y que, ay, mija, pero tú, ¿qué estás diciendo? O sea, es un ciego guiando a otro ciego, no te apoya en nosotras. Exacto, porque eso, exactamente. O sea, como que nosotros nos intentamos hacer como una especie de support group, pero no podemos porque todos estamos como que pasando por lo mismo. Y no necesariamente, o sea, hay cosas que tú puedes hablar con personas mayores. Y yo, esto sí es, más allá de la terapia, esto es un, como un consejito que yo quiero darle a la gente, que es como que, sobre todo en esta época de social media, y todo esto, o sea, que ya nuestras vidas cambiaron completamente desde, no sé, como desde 2008, ¿no? Ya nuestro modo de interactuar es muy distinto. Incluso, o sea, como que los incentivos, etcétera, han cambiado muchísimo. Es importante que a veces tú recuerdes cosas tan básicas como no le piden consejo a gente que no ha ido a donde tú quieres ir. O sea, es importante. Sí, o sea, hay cosas, sí es bueno mostrar tu trabajo, si tú eres ilustrador, por ejemplo, si tú eres músico, es chévere compartir las cosas, pero no todo el mundo te tiene que entender, porque por algo tú tienes algo único y es una visión que es tuya. Entonces, no pierdan tiempo intentando, primero, no pierdan tiempo intentando complacer a nadie, sino a sí mismo y ser lo más auténtico posible. Pero también eso, o sea, como que tú no puedes estar buscando validación, así sea en redes sociales o en persona, o buscando consejos de gente que no ha pasado por cosas que realmente tienen algo que aportarte, ¿no? Y otra cosa también es como que lo chévere del social media es que es posible que tal vez alguna de esas personas que sí tienen esa experiencia, que ellos también están aprendiendo y se están adaptando, puede que tal vez tú les escribas y te respondan. Porque antes yo no podía hacer eso. O sea, por lo menos Patti Smith está en Ah, Instagram. sí. Tú le puedes escribir a Patti Smith. Bueno, no sé si te va a responder o no, pero lo puedes hacer, ¿entiendes? Entonces, eso es como una oportunidad única
una vaina que no existía antes, que era muy complicado llegarle a la gente. Entonces, capaz ahora es bueno como que decir, ok, le voy a quitar como que all the bullshit, que esto no funciona y que hay muchas cosas que, y esa es mi teoría, yo pienso que esas cosas van a cambiar. O sea, como que eventualmente vamos a desechar esos aspectos que no nos son útiles, pero ya, tú puedes aprovechar esas herramientas, sobre todo con esa visión. Porque incluso cuando tú vas a terapia, o sea, hay, y la mayoría de las preguntas que tú tienes, la respuesta no la tiene el psicólogo, la tienes tú. Todo está dentro de ti. De hecho, lo que te hace el psicólogo es hacerte una mayéutica constante de Exacto. preguntas, una pregunta que se sobrepone a otra pregunta hasta que tú llegas a conclusiones en base a esas preguntas, ¿sí? O sea, no es como, obviamente el psicólogo no te va a sanar si tú vas a terapia y no tienes ni la más mínima intención de cambiar nada en ti, pues entonces tus papás o Sí, tú están botando esos reales, totalmente, están botando esa plata, porque la única persona que realmente puede generar un cambio en ti eres tú. Lo que pasa es que el psicólogo está ahí para hacerte las preguntas correctas, para que tú te des cuenta de dónde están tus fallas. sí. A veces, ¿sabes que también es duro en terapia? Bueno, Ujú. entender que muchas de las cosas que te pasaron no son tu culpa. Uno carga como con muchas culpas, Sí. como Hay que algo ahí de la responsabilidad. sí, como que tú cargas como con tú piensas que muchas cosas que pasaron en tu vida son culpa de alguna otra forma mágica tuya y la verdad es que no, hay otras que sí y también es difícil reconocer cuando realmente tú eres el culpable de algo o le dañaste algo a otra persona. Eso es un proceso muy difícil. Por eso es que a nuestros padres se les hace tan difícil, o por lo menos no sé si a todos, espero que no a todos, pero a bastantes padres se les hace muy difícil como ese ejercicio de pedir perdón a sus hijos. Uf, no, eso no lo hacen ellos, es porque les duele. No, y muchos padres, claro, y muchos padres son medio reacios a la idea de la terapia. O sea, que tú vayas a terapia, a que tú cuentes tus cosas a un extraño y es como que, pero ¿por qué tienes que hablar de estas cosas con un extraño? ¿Por qué no puedes hablarlas conmigo? Y es como que sí, pero es que, como yo valoro nuestra relación, pero yo no puedo, o sea, hay algo ahí como de labor emocional, donde tú, y eso pasa mucho, y bueno, no, o sea, obviamente esto es, es real, pero también es un chiste, ¿no? Que lo que yo decía en el episodio anterior, que yo decía, bueno, cuando tú estás en una relación con alguien y entonces esa persona piensa que tú tienes que ser su mamá, su terapeuta, su no sé qué, no es, o sea, hay mucha gente que usa a sus amigos, a sus padres, a sus parejas, como que si ellos son terapia. Y es como que, mira, amigo, o sea, está bien compartir ciertas cosas, etcétera, pero cuando tú le estás como que dumping todo eso, y es difícil, o sea, a mí me pasa con mi mejor amiga que yo a veces tengo unos momentos que yo le digo así como que, verga, perdón, que te estoy como que dumping todo esto encima, este, pero eso pasa y no está bien, o sea, está bien que tú seas un poquito más autocrítico y digas, mira, hay espacio para las cosas porque como con esto mismo que decía antes, de que todos estamos pasando por procesos similares, entonces esta persona capaz va a tener la apertura de escucharte, pero capaz no va a poder procesar y no te va a dar una respuesta que te sirva. Entonces eso es como no es realmente un diálogo, sino que simplemente se lo estás diciendo y está bien que te expreses, pero no todo el mundo está preparado para lidiar con ciertas cosas. Y yo creo que por eso es que también hay otras personas que eh, se guardan las vainas, ¿no? Es muy difícil cuando tú estás deprimido, por ejemplo, hablar al respecto. O sea, primero, eh, comprender que estás pasando por eso. Por lo menos, cuando yo estuve deprimida, no sé, o sea, digamos como que el tiempo más largo que me sentí así fueron como 6 meses, eso fue como en 2015. Y yo, o sea, mi mentalidad era,
yo habiendo leído filosofía y leído sobre la psicología conductual y todo este peo, mi percepción era, esta es mi responsabilidad, ¿no? O sea, yo tengo que sacarme de este hueco y eso requirió de mí cortar cosas. O sea, como que, mira, ya no puedo ir contigo a la casa de tus amigos todos los viernes porque no tengo energía. Cosas así, o sea, cosas, este, bajarle dos en el trabajo, dejar de ser tan overachiever, pedir ayuda en ciertas cosas y en ciertas cosas decir que, mira, no, o sea, como que no doy. Que de hecho creo que otro de los aprendizajes grandes que yo tenía en mi vida con la terapia es saber cuándo pedir ayuda. Es muy difícil. E incluso pasan cosas de la vida Es difícil. cotidiana, delegar, o sea, no lo estoy como traspolando a cosas un poquito más mundanas, como para que muchas personas entiendan, porque yo sé que hay mucha gente que no, si ha Sí, pasado por una depresión, no la ha entendido de esa forma, pero incluso cuando estás en un ámbito laboral, el hecho de delegar, de saber cuándo pedirle ayuda a otra persona, es difícil. Imagínate cuando lo tienes tú por dentro, o sea, imagínate cuando la ayuda tú la necesitas y no sabes cómo pedirla y no sabes a quién acudir. Y también que pasa mucho en terapia que, exacto. mira, hay cosas en terapia que tú vas a decirle a tu terapeuta que tus papás no quieren, de verdad, ellos dicen que quieren saber, pero ellos no quieren saber eso. Sí, eso también tiene repercusiones, o sea, lidiar con esas cosas no es fácil y es por esto, porque es una carga. O sea, la verdad, o sea, y esto es algo de filosofía, ¿no? Pero es como que una vez que el ser humano conoce la verdad sobre algo, tú inmediatamente vas a actuar distinto. Aunque tú no quieras, tú vas a actuar distinto. Hay algún tipo de señal, así sea fisiológica, o sea, así sea un tic, ¿sabes? Como algo que tú vas a hacer que va a indicar que tú sabes. Y la verdad te cambia, ¿no? Entonces, claro, cuando tú vas y le dices algo a tus padres que capaz no tienen las herramientas ni el conocimiento y que fueron criados en otra época, es difícil. Y entonces ahí te pones a ti mismo en un lugar donde tú tienes que hacerles como una educación, un crash course de psicología, porque ellos entiendan. Sí, es muchísimo más fácil hacer ese approach con tus padres o con tu pareja o con quien sea. Ese approach cuando ya, o sea, ese approach de acercarte y contarle cosas que te hicieron daño, ¿sí? Eh, Cuando ya obviamente has pasado por terapia, porque la terapia te da las herramientas para tú saber manejar tus emociones, saber incluso estructurar la conversación para que no sea la situación no sea más dolorosa de lo que ya fue, ¿sí? Ni para ti, ni para ellos, pero más que todo para ti, porque Claro, igual, por ejemplo, te pueden salir con cosas horribles, te pueden decir, tú sabes tu realidad y tú sabes con lo que la gente te puede salir, ¿sí? Y si vas armado con herramientas, es mejor. Como dicen, nadie va a la guerra sin un fusil. Exactamente lo mismo. No claro. puedes llegar a decirle a unas personas que no, como tú dices tú, la mayoría no tienen las herramientas y no saben cómo expresarse una cantidad de cosas y posiblemente te vayan a decir unas cosas terribles, porque la realidad es que las familias son muy disfuncionales y nos terminamos haciendo mucho daño entre nosotros, dentro de nuestras dinámicas familiares. Mucho daño de distintas formas, e incluso los papás hacen mucho daño, le hacen mucho daño a uno. Inconsciente, en el mejor de los casos, ¿no? En el mejor de los casos es muy inconsciente, pero igual es daño. La gente también tiene que entender que si sea algo pequeño que te dijeran que te dolió, igual te dolió. Y eso es otro punto importante. Claro, no El negar eso. dolor, eso aparte, pero no, uno nunca tiene que subestimar su propio dolor y el dolor de otras Mm, personas. Como a mí me pasa, yo tengo una historia bien complicada en mi vida. em, ¿Qué le pasa a uno cuando tiene historias muy complicadas? Uno no es empático con los demás. Porque uno dice como que esta persona que está ahí llorando, no sé, porque se divorciaron los papás, de verdad está llorando por eso. O sea, mm, claro, es chimbo, subestima. pero uno piensa así. E incluso subestimas tus propios sentimientos. Ay, ¿yo por qué me voy a sentir mal por eso? Pero si te Sí, sientes mal, te sientes mal.
Y eso es uno de los aprendizajes importantes. Mira, si tú te sientes mal por algo específico que pasó, tú tienes que evaluar, y también tienes que evaluar el por qué te está haciendo daño eso, empezando por allí. Y segundo, tienes que evaluar, ajá, en el caso de que te afecte todo, porque estás dejando que todo lo que pasa a tu alrededor te afecte. O sea, son como muchas cosas con respecto al dolor, pero el dolor es real, sea en el nivel que sea. Sea por, si a ti te da una depresión porque tu novio te dejó, es igual de válido que a ti te da una depresión porque te decían que era feo de niño. Es exactamente el Sí. mismo, o sea, no es exactamente el mismo dolor, pero es exactamente la misma reacción de tu cuerpo y es exactamente la misma reacción química que tienes. Depresión es depresión y ya, ¿sí? No hay como explicarlo. Yo creo que es muy Sí. difícil explicar ese tipo de cosas, pero definitivamente uno nunca debe subestimar ni tus sentimientos ni los sentimientos de los demás con respecto a algo. No, y comparar, o sea, porque la gente se pone como que si es son las Olimpiadas del dolor y quién ha sufrido más y etcétera, y creo que eso, o sea, está súper fuera de lugar. Además que eso no tiene como que no hay, primero nadie te da como una medalla de quién aguantó más mierda. Y no, y yo siento que ha dañado, ahora que hablas de eso, me hace pensar en esta frase que es como que, bueno, lo que no te mata te hace más fuerte. Pero yo odio esa frase, porque me parece, sí, me parece tan innecesario, porque así se excusan una cantidad de comportamientos que no están bien. Se busca silenciar a la gente y es como innecesario, ¿no? Y entonces pasa esto de que hay una gente o sea, yo siento que por lo menos eso que tú decías de las familias, hay muchas cosas, incluso con amistades, o sea, cualquier tipo de relación interpersonal, pero sobre todo en la crianza, que, coño, la gente habla mucha huevonada. Y me incluyo, o sea, uno habla muchas huevonadas y tú estás hablando huevonadas porque es entretenimiento. O sea, 80% de lo que estás diciendo, tú no crees en eso. Entonces, yo creo que hay muchos como comentarios que ahora nosotros capaz somos un poco más conscientes como sociedad y nos estamos dando cuenta que había una cantidad o sea, estábamos como cacareando unos prejuicios estúpidos. Como eso de que no, que si eres feo, que si eres gordo, que si eres flaco, que si eres esto, que si eres a los niños y que, ay, ¿cuántas novias tienes? Y si eres niña, entonces, ¿cuándo te vas a casar? Y, o sea, perpetuando una cantidad de vainas que, claro, obviamente esas cosas tú no puedes decir, ah, bueno, esto fue muy grave, pero uno lo ve, o sea, uno lo ve cuando las personas, cuando uno es adolescente, uno intenta como que ir en contra de todo, ¿no? O sea, en contra o sea, innovar. Yo lo llamaría así, innovar. Pero entonces uno se da cuenta con sus amigos de 20 y pico, 30 y tal, que la gente se le comienza a salir, como que se le chispotea todos los prejuicios que sus papás, sus tíos, sus abuelas les dijeron. Y bueno, cuando yo era pequeña a mí eso me volvía loca. O sea, me daba mucha rabia. Y mis papás me protegieron mucho de eso, porque era así como que deja que Victoria sea. Pero entonces yo siempre decía esto, o sea, por lo menos yo veía un ejemplo, una amiga que tenía una mamá muy controladora. Y yo decía, verga, menos mal. Mis papás son unos hippies. O sea, mis papás son como unos hippies conservadores, pero son unos hippies nonetheless. Y decía, menos mal que mis papás me dejaron ser. Porque si no hubiera sido así, si yo hubiera tenido una mamá controladora, yo estuviera tatuada toda, tatuada toda. Porque yo siempre tuve eso, o sea, como que no, a mí me enseñaron en mi casa que todo el mundo es igual. Y eso siempre chocó mucho porque yo no tengo miedo o respeto particular por la autoridad. Y eso siempre va a ser muy disruptivo. Cuando tú eres una persona que valora al individuo y a ti en tu casa te tratan como un adulto, o sea, claro, obviamente siempre habían cosas donde mis papás me sobreprotegen y con razón. O sea, ya uno adulto uno dice que verga. O sea, tú ves las vainas que pasan y tú dices y que, ok, ya entiendo, sobre todo las siendo mujer en Latinoamérica. Y digo, verga, ok, tienen toda la razón del mundo. No es que eran unos locos sobreprotectores, es que de verdad la cosa está jodida. No, y que uno incluso con sus propias amigas es un poquito sobreprotector porque
como que, como que los peligros que hay afuera, eso de avísame si llegas, o sea, todas esas cosas que hemos hablado en otros episodios, pues obviamente igual lo sienten los papás de unos. En mi caso, a diferencia de ti, yo sí viví con una persona que es controladora en todo el sentido de la palabra. Yo lo llevé para otro lado. Yo no lo llevé como lo llevé a otro tipo de adicciones, pero no es adicciones a drogas ni nada de eso. O sea, lo llevé como para otro lado y que igual no era sano, pero es muy difícil cuando tú vives con alguien muy controlador volver a retomar el control sobre tu vida. Tú siempre estás buscando como control, ¿sí? Claro, porque te hacen cuestionar tu identidad. Y la gente controladora no quiere que tú tengas, y eso es un grave error de los padres, o sea, no dejar a la gente ser y entender que, bueno, sí, tú lo pariste y lo criaste, pero ya eso es una persona. Por eso es que, por ejemplo, yo a veces, o sea, esto es una estupidez, pero como que mentándole la madre a alguien, a veces me dice, coño, o sea, como que el coño de tu madre, o que eres un hijo de puta. Pero entonces yo sí inmediatamente corrijo, ¿no? Yo digo como que no, ya va, es que tu mamá no tiene la culpa, porque tú viniste así de fábrica. O sea, hay gente que a pesar de que tal vez tuvieron buenos padres o X situación, pues ya cuando tú eres adulto, tú tienes que lidiar con tus cosas. Entonces, claro, ahí, obviamente, o sea, por un lado yo digo, sí, es verdad, uno tiene que lidiar con las cosas de la crianza, que son estas cosas que yo digo que se te chispotean y la gente termina como que intentando seguir los pasos de los papás, aunque antes se negaron completamente y decían, yo nunca voy a hacer esto, bla, 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 y van y hacen exactamente lo mismo. Este, pero sí es importante decirle a la gente, coño, pana, o sea, tú eres adolescente, o sea, los 10, bueno, digamos que uno puede ser estúpido como hasta los 23, como hace estupideces. Y tú puedes estirar la vaina un poquito más con ciertas cosas, pero yo creo que ya cuando tú, pues coño, estás adulto, tú tienes que, a pesar de que no, digamos, no tienes la responsabilidad de eso que te pasó, tú tienes que lidiar con que eso pasó y con las repercusiones en ti. Es que eso es otro punto importante. El hecho de que ya te hayan pasado vainas traumáticas que no son tu culpa, que es importante entender que no son tu culpa, no significa que no te tengas que hacer cargo de eso. Y volviendo un poco a lo que tú decías de lo que no te mata te hace más fuerte, cuando yo decía eso es mentira, ahorita estaba viendo, saliéndonos un poquito, haciendo una referencia a otra cosa, estaba viendo una película que se llama Promising Young Woman, Ujú. ¿no? Que es esta nueva película. Y en el análisis que estaba viendo de esa película, es evidente durante la película que el trauma no te hace más fuerte. O sea, no. Más bien el trauma te daña. Esa vaina de que no, tú pasaste por experiencias difíciles y tú vas a ser una persona más fuerte. No. Posiblemente lo que estés haciendo allí es armarte una coraza con tus emociones, ¿verdad? Donde tú no te permites expresar ciertas cosas y al final es el trauma hablando por ti. Ya el trauma eres tú, cuando el trauma es una faceta de tu vida. No sé si me hago Sí, explicar con esa parte. O sea, no, eso que te pasó no te define como persona y no te va a definir nunca. Sí, uno no puede dejar, y creo que es una de sí, las hay un cosas tema ahí que de más he identidad, aprendido en terapia. Sí, tú no puedes dejar que el trauma sea tu personalidad. ¿no? Que eso pasa mucho y pasa inconscientemente porque es una forma de tu cerebro de decirle, de tu cerebro completar la imagen, ¿sí? Como completar lo que te pasó y empezar a protegerte de algún modo. claro, Pero pues es difícil. Por ejemplo, a mí con eso que tú hablas del dolor, en mi caso, por ejemplo, a mí nunca me permitieron como expresar nada. No, en serio, o sea, tipo, si yo me ponía triste por algo, me mandaban que si, pero tú te pones a limpiar, eso se te quita, o sea, vainas así. eso está Sí, terrible. sí, no, por eso. Y a mí me costó mucho como cuando abrí la llave de todo ese Claro. llanto retenido, pasé llorando como mucho tiempo. Y ahora me pasa un montón que soy una persona como muy sensible a muchas cosas. De hecho, es raro,
Le dije, o sea, uno en terapia como que habla mucho de esas cosas, como que me he vuelto muy sensible. Sí, Obvio, hay que aprender a controlar eso también, porque es otro extremo al que no hay que llegar. Pero el hecho de que tú llores porque por una película estúpida no te hace algo malo, ¿sí? Yo creo que el llorar para mí era un tema complicadísimo y complejísimo. Yo me acuerdo que yo me escondía para yo poder llorar y expresar sí. emociones, incluso si me caía. O sea, yo no podía llorar si me caía. O sea, si me pasaba algo físico, no podía llorar. Y era muy duro lidiar con, después abrir como todo ese espacio a sentimientos y emociones y acercarse a la gente, tener contacto físico con la gente. Después de todo eso es muy complicado. Y pues gracias a la terapia aprendí a por lo menos tener relaciones funcionales en mi vida donde puedo expresar mis emociones y saber que esas emociones están bien. Sí, porque también la gente se siente muy incómoda cuando están en esas situaciones. En ese sentido, por lo menos a mí eso no me incomoda, ¿entiendes? O sea, como que a veces yo puedo entender que si yo veo a una persona llorando, yo voy a intentar apoyar como pueda, por ejemplo. Pero yo me acuerdo de ser, cuando yo era pequeña, yo lloraba por toda mierda, o sea, de verdad, o sea, era una cosa como que eso no tenía sentido. Este, pero yo me di cuenta muy rápido que los adultos estaban o sea, se ponían muy incómodos, ¿sabes? Eran muy incómodos para ellos lidiar contigo, ¿no? Entonces, claro, la gente le incomoda la verdad, o sea, cualquier señal de realidad. Y ahí hay mucho espacio, para los malentendidos, ¿no? Porque entonces, claro, pasa un poco eso que yo decía del tema de la proyección, ¿no? Entonces a veces la gente se molesta contigo por vainas y entonces cuando tú, coño, uno siendo adulto y dice, bueno, vamos a hablar de la vaina, pero dime, ¿sabes? Porque en eso sí yo he buscado de ser muy clara desde adolescente. Como que mira, yo cumplo mi parte de mi responsabilidad de expresarme, pero tú también tienes que, ¿entiendes? Porque hay mucha gente que está todavía en ese juego como de dominancia, dominante pasivo, ¿no? Entonces, es como esa dualidad. Entonces, no, es que si yo le digo, que si no le digo, si bla, 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 como que miedo a confrontar vainas y bla, bla, bla. Este, y yo digo, coño, no, o sea, las vainas sí tienen que hablar, ¿no? Este, incluso en mi casa no era como particularmente como que, ay, sí, las emociones, no, era muy, esto que te digo, como muy racional, ¿no? No sé, yo creo que tal vez a veces uno ve las emociones, o por lo menos mi feeling creciendo era como que las emociones son cheesy, ¿no? Son como, yuck, ¿no? Era como, "Ugh". Pero entonces luego tú entiendes como que no, hay rangos de emociones, que era lo que yo decía al principio. Es como que no todas las emociones son esta exageración. Y a veces uno dice cosas, X vaina, y la gente eh, exagera lo que uno dice, ¿no? Entonces, si por ejemplo tú estás deprimido y tú quieres hablar de que estás triste, verga, eso es súper difícil. O sea, la gente no sabe lidiar con eso. La gente no sabe lidiar con cosas estúpidas como cuando uno está en el colegio y te dice, me gusta Perencejo. Y X, y la gente se hace una idea en la cabeza y, bla, 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 y a los 4 días, a ti te dejó de gustar Perencejo. Pero la gente no puede lidiar con eso. Pero es raro que la gente se quede pegada con ciertas cosas, pero por ejemplo tú le dices a alguien que tú estás triste y la gente le da un cortocircuito en la cabeza, porque es como que, pero ¿cómo? O sea, no estás adhiriéndote a esto. Por eso es que yo creo que películas como, por ejemplo, The Truman Show, ese tipo de películas dan demasiado en el clavo de cómo nosotros nos sentimos cuando estamos en grupo. Y yo no pienso que sea como que, estamos en una sociedad o esta sociedad. Yo pienso que siempre hemos sido así. O sea, yo pienso que ese es un comportamiento natural del ser humano que la gente busca como que even out everything. O sea, como que todo el mundo tiene que estar bien y todo el mundo tiene que agree, todo el mundo tiene que estar paz y amor y no sé qué. Pero para mantener esa paz o sí, esa idea de que todos estamos felices con todo, hay muchas cosas que se callan. Entonces, mantener el status quo
mejor dicho, es difícil y la gente no quiere lidiar con las cosas disruptivas, pero al mismo tiempo yo pienso que uno también tiene que, o por lo menos lo que yo veo en la cultura ahora, hay una necesidad de no solo de validación, sino de que la gente reconozca tu identidad. Y es raro, porque entonces la gente, en vez de, vamos a inventarnos algo nuevo, como que vamos a inventarnos una otra vía política nueva, vamos a inventarnos otro modo de vestirnos, vamos a inventarnos, no, estamos como que constantemente, y me parece muy interesante como Fran Lebowitz habla de eso, y es cierto, estamos reciclando las mismas ideas de los últimos 30 años del siglo pasado una y otra vez, haciéndole como remix a la vaina, y es obviamente porque en esa época no se reconocían muchas cosas, o sea, no se veían como legítimas muchas expresiones culturales, ¿no? Y eso está bien, pero yo siento que nos estamos limitando. O sea, hay muchas conversaciones conversaciones sobre el peso, por ejemplo, conversaciones sobre la belleza, conversaciones sobre la moda, el género, la sexualidad, la nacionalidad, bla, bla, bla. Y es extraño, porque es como que se suponía que nosotros íbamos a llegar a tener un mundo libre donde no iba a haber fronteras. Y esto es súper hippie, pero esto es lo que todo el mundo piensa que es ideal. Y me parece extraño que la gente piense eso. Pero está bien, o sea, eso significa que todos sabemos que podríamos estar mejor, pero no lo estamos haciendo. Pero la gente, o sea, naturalmente el hombre entiende que no debería haber fronteras, que no debería haber X, Y, Z. O sea, eso es lo que tú piensas y entonces luego estás como socializado a que te vuelven una aldea, ¿no? Te vuelven, te encierran dentro de la identidad. Porque entonces si tú, por ejemplo, emigras o tú por X razón estás en una situación, pruebas, te cambias de carrera o lo que sea, entonces tú estás teniendo que salir de lo que conocías, de lo que supuestamente era tu identidad, pero resulta que tu identidad no es que tú tuviste un trauma cuando eres pequeña, no es que te pasó X cosa, no es dónde naciste, no es de qué color de piel eres, no es cómo te provoca vestirte, no es el género que eres, no es la gente que te gusta o no te gusta. O sea, tú no eres nada de eso, tú eres tú. Para algo tú tienes nombre. Volvemos al episodio de cuál es tu propósito. Yo creo que encontrando tus propósitos y entendiendo quién eres tú realmente fuera de todo, de todos esos factores de los que tú estás hablando, ya ahí empiezas a desarrollarte completamente como ser humano. Según yo no soy psicólogo, yo no soy coach, yo no. Según yo, Ah, bueno, vamos a hablar de eso. Let's go there. O sea, ese tema de los coach, o sea, siempre, y es absurdo. Obviamente hay charlatanes en absolutamente todos los rubros, ¿no? Y habrá gente que sí, de verdad, son buenos life coach y todo esto. Pero yo no entiendo cómo puede ser que es como que 90% de los coach, o por lo menos da la percepción de que es así. Es gente que they don't have their shit together. O sea, es como que, es como esta gente de ventas, ¿no? Como que una gente de ventas se dio cuenta de que podían hacer una vaina dentro del espacio del wellness y bla, 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 bla. Y entonces, y tú lo ves, como que todos esos mensajes motivacionales, y hay cosas que son buenas, por lo menos las cosas que yo sigo o sea, que me gustan, algunas me gustan, son cosas como más informativas que son de psicólogo. Entonces es como que, bueno, esta gente fue a la universidad, esta gente hizo algo, pero hay una cantidad de frases absurdas que se comparten y la gente ve la vaina y dice, ah, sí, esto es verdad. Y eso es como una especie de, o sea, tú no puedes, como que, y esto que voy a decir, bueno, no me importa. La gente cree que tú quieres, o sea, voy a la iglesia o voy a ser parte de X vaina espiritual, me voy a comprar unas piedras, me voy a X o voy a leer el horóscopo o nada de eso sirve. si tú no tratas tus problemas internos, eso no sirve para nada. Ojo,
que tú eso lo ayudes como un catalizador, o es una forma tuya. No, más allá de eso, porque hay gente que sí cree en la vaina. Hay gente que sí cree y sí se compra sus piraderas creyendo en la vaina, pero si igual tú solamente te lo compras por pertenecer o por simplemente como decir, esto me va a solucionar todos mis problemas, ahí es donde está el rollo. Estoy muy de acuerdo con que si tú quieres ir a que te lean las cartas del tarot, vaya. Eso está muy chévere, es muy cool. Pero tienes que tratar tus problemas internos. Eso no va a solucionar. Tristemente, bueno, yo siento que para muchas personas la religión es una terapia, un tipo de terapia. Muy raro eso, pero sí, o sea, eso pasa. Y eso está bien, siempre y cuando tú uses la religión para realmente ser una buena persona. No me sirve de nada que tú estés allí en la iglesia todos los domingos o los sábados, qué sé yo, según lo que tú profeses, allí sentado, escuchando la vaina, escuchando el pedo, y no tratas de ser mejor persona igual, porque pues al final no estás trabajando en ti mismo, literal estás pagando el diezmo para ver si eso te absuelve de todos tus pecados. Sí, Sí, no. muchas veces la gente siente que necesitan ese, que es como una especie de corset social. O sea, es una vaina así como que necesito esto para mantenerme recto. Y en realidad, pues, o sea, y uno se da cuenta en las sociedades que son más religiosas, les guste o no, y eso es un tema súper tabú, o sea, es como que uno no puede cuestionarle la religión a la gente, lo cual yo no creo en eso. O sea, yo pienso que hay que cuestionar todo, así. Entonces, yo siento, yo siento que es que esa gente no, o sea, no tiene nada de malo que tú tengas que tengas creencias y todo el mundo tiene algún tipo de superstición o algo espiritual o eso es natural en el hombre. Pero me doy cuenta que pasa justamente eso que yo decía de lo de se le chispoteó. O sea, uno piensa que esas cosas, incluso uno, por ejemplo, a mí me criaron, o sea, como católico light, pero entonces a mí no, mi mamá no me obligaba a ir a la iglesia, nada de eso. Ajá, a mí sí. Este, pobrecita. Te deberían pagar, se pide una indemnización por esa vaina. Esos impuestos que no pagan. Bueno, No, y aparte era duro porque te obligaban y que un sábado a las 7 de la mañana. O sea, ¿what? Y uno cansado del colegio. No, eso era horrible. Pero, ojo, lo mismo. Yo creo que tú estás yendo a un punto muy importante que es, sí hay que cuestionarlo todo. E incluso puedes ser profesarte de una religión y a pesar de creer en muchas cosas, puedes no estar de acuerdo con todo lo que está pasando en tu iglesia. Puedes no estar de acuerdo con todo lo que está pasando en incluso si sigues una suerte de culto, slash, cualquier creencia, etcétera, está bien que te cuestiones cosas e incluso que te cuestiones lo que está pasando dentro de ti con lo que estás escuchando, ¿sí? Cuestiónate, como siempre, como dije en el capítulo del propósito. Siempre hay que cuestionarse. No importa lo que tú sigas, o sea, tú no puedes ser 100% fiel a una idea completamente, porque incluso creyendo en algo, no sé, por ejemplo, yo creo en el capitalismo, te estoy dando un ejemplo. E igual el capitalismo tiene cosas horribles, ¿sí me explico? O sea, no, la vida está llena de grises. La vida está llena de grises y en esos grises es donde encontramos cosas interesantes a debate, a discusión propia. Y yo creo que la terapia, o sea, yo que siento que la terapia es eso con una persona que no tiene nada que ver con tu vida y que tú le estás pagando es eso, ese cuestionamiento constante de, ¿y por qué tú te comportas? ¿Tú crees que eso que estabas haciendo allí mm, te beneficia? Porque ni siquiera eso está bien o está mal. ¿En qué te está beneficiando ciertos comportamientos? ¿En qué te está construyendo a ti estar borracho 3 veces a la semana? ¿En qué no sientes que y ni siquiera te dicen como que no sientes que te está haciendo daño, no. O sea, los psicólogos buenos no te dicen esas cosas, hacen que tú llegues a esa conclusión. No, exacto, la idea
Y se los digo, y hablando de todo esto de la terapia, yo creo que ya para ir finalizando esto, tengan igual, miren, así como están los coaches allí diciendo cualquier cosa y esa gente no tiene ningún estudio de nada. A pesar de eso, hay mucha gente que estudió que también está haciendo una cantidad de cosas que Sí, yo iba a eso, o sea, hay que hacer un disclaimer ahí también. O sea, si tú sientes que tu psicólogo no, o sea, no es un buen fit o te dice algo que tú dices, mira, no, esto no, mira, o sea, prueba con otra gente, tú no tienes que casarte con el primer psicólogo que ves, porque hay de todo y también hay, o sea, exacto, o sea, obviamente, uno no puede tampoco ponerlos a ellos en un pedestal, como que ellos son perfectos y se abstraen totalmente de las cosas. No, esa es una profesión que es difícil, es muy fuerte esa profesión, pero es como todo. O sea, hay gente que es buena en lo que hace y bueno, los psicólogos tienen psicólogos, porque ellos también tienen que lidiar con todo eso. Tú sabes lo que es escuchar todas esas cosas. No es fácil. cosas, cosas duras, cosas terribles, o sea, cosas fuertes o incluso a veces uno creería con todo esto de la terapia que la gente va por traumas, cosas fuertes y tal. Hay muchas personas que van por problemas con quienes son o que no han logrado nada en la vida y obviamente se sienten muy frustrados por eso. E igual eso los psicólogos los carga un montón porque también esas conversaciones que tienen en terapia los hacen cuestionarse de ellos mismos, Claro. de cosas. Es duro, es una carrera muy difícil de llevar y aparte es una carrera que mucha gente subestima. Es una carrera, sí, como que todo el mundo piensa como que, ay, sí, pero porque no eres médico. Es complicado. E incluso entre los mismos psicólogos se viven echando cuchillo. Pero sí hay que tener como perspicacia. O sea, sí hay que tener perspicacia con la gente, con los psicólogos, incluso los que no son, los que no atienden gente. O sea, uno tiene, o sea, porque sí hay gente que hace mala praxis, o sea, sí hay gente que está ahí como que chismoseando. O gente que piensa que porque es psicólogo son una especie de mind reader o como que, ay, yo entiendo a la gente. Y es como que no, o sea, cada cabeza es un universo y todos siendo, no somos objetos, somos sujetos, entonces tenemos interpretaciones. Y hay límites a lo que este, tu psicólogo puede hacer por ti, pero vale la pena ir a que tal vez te den ese empujoncito, ese apoyo que tú no hayas, ¿no? O ciertas cosas que no estás viendo porque tienes estos biases tan fuertes. Sí, no, es que de verdad han habido casos de psicólogos, yo no sé en qué grupo, no sé si fuiste tú, alguien me pasó unas cosas tipo, mi psicólogo me juzgaba y me decía unas cosas horribles, no estén allí. Aparte ustedes están pagando por eso, si ustedes sienten que la consulta no les llevó obvio, con objetividad, ¿no? Si ustedes sienten que la consulta hubo algo que a ustedes no les cuadró, de verdad, tienen todo el derecho de decir, bueno, voy a probar con otra persona, o incluso pasa mucho que como uno hace tantos cambios en la vida, ya capaz y ese psicólogo que tenía antes no te funciona para los problemas que estás teniendo, para los retos o problemas que estás teniendo en ese momento, ¿sí? Y es momento de cambiar, que de hecho, como tengo varios amigos psicólogos, pues lo que igual yo estudié un poquito de eso, no, igual no soy psicólogo ni de vaina, los buenos psicólogos te dicen que mira, si yo ya tengo un año con un paciente y yo no he visto ningún tipo de avance, yo lo refiero a otra persona, porque capaz y no es que sea yo que esté fallando realmente, sino que capaz y no conectamos. Eso pasa. Tú tienes que tener cierto grado mínimo de conexión con la persona con la que te va a tratar. No ser su amigo, porque nunca vas a ser su amigo, y de hecho eso es sí, es súper poco profesional, pero capaz y no se dio la conexión, no se dio las estrategias que él te está aplicando, capaz y otro sí la puede aplicar mejor. Ellos mismos reconocen eso y te mandan, te refieren a otros colegas, o incluso, ¿qué pasa si, por ejemplo, el psicólogo descubre que tú no tienes un problema psicológico, tienes un problema psiquiátrico? Es responsabilidad del psicólogo mandarte con un psiquiatra sabiendo que hay cosas que los psicólogos no pueden manejar. Es una realidad. Hay cosas que los psicólogos no pueden manejar. Si tú ya tienes
total desequilibrio o tienes una arritmia cerebral. O sea, son cosas que solo un psiquiatra puede tratar. Por eso es muy importante hacer ese disclaimer entre esas dos cosas. Un buen psicólogo te va a recetar un psiquiatra, si lo necesitas. Exacto, tomarse en serio el tema de los del diagnóstico, pero entonces tampoco, o sea, ser consciente de la vaina, tampoco te vas a ir a cualquier psicólogo. Sí es bueno como que invitarlos a buscar, porque usualmente en todos los países hay algunos, sí, como colegio de psicólogos, etcétera, que ellos buscan de tener algún tipo de terapia accesible, gratis o accesible a las personas. Yo creo que nuestra generación definitivamente estamos mucho más conscientes de estas cosas y vale la pena como que hacer esa investigación porque no está tan complicado de conseguir, vale la pena hacerlo y si consigues eso, puede que puedes, ver terapia sin que la vaina sea una carga súper difícil, porque sabemos que hay muchas personas que no necesariamente son inmigrantes, pero sí son personas que, pues, o sea, no tienen la posibilidad de acceder a eso. Y el tema de la terapia es que la terapia toma tiempo. O sea, tú tienes que darte tiempo y entonces van saliendo cosas. Y es un proceso. Eso no es como que tú vas y bueno, fui 3 veces y adiós. Incluso el mismo psicólogo te dice, bueno, ya no necesitamos vernos todas las semanas, por ejemplo. O en algún momento, incluso también pasa que te dice que mira, o sea, tú puedes seguir viniendo y está bien seguir viniendo, pero no necesitas usarlo como una muleta, ¿entiendes? Una vez que ya tú lidiaste con tus cosas, pues, si te quieres tomar un break un tiempo, está bien. Sí, no, yo siento que con esto de la terapia pasan un montón de cosas. Yo quisiera preguntarles a ustedes, miren, ustedes qué experiencia han tenido con la terapia, han ido siquiera a ver cómo funciona eso, sienten que esto es puro chananagans, jibber jabber, pura mierda, sienten que esto es pura mierda o sí les ha funcionado. Cuéntenos, ya nosotros les contamos acá que muchas cosas de que nos han funcionado y que hemos cambiado en nuestras vidas y seguimos cambiando, porque pues estos no son procesos, como dice Victoria, de mucho tiempo, pero porfa, cuéntenos en nuestros posts acá abajo, les vamos a estar haciendo preguntas por ahí en redes sociales, etcétera. Por ahí nos estamos viendo. Sí, sería genial ver su perspectiva y cuáles son, como decimos en marketing, cuáles son sus pain points también. O sea, es como que qué cosas previenen que tú vayas a terapia, por ejemplo. O sea, cuáles son tus dudas enfrentando esto. Y bueno, Bueno, como siempre, nos estamos viendo todos los domingos a las 7 de la noche por Spotify, YouTube y Apple Podcasts. Y recordarles que nos sigan en redes sociales. Vamos a estar sacando unos posts muy, muy, muy cool sobre esto de la terapia. Vamos a sacar cuáles son, por ejemplo, las cositas de la psicología, tipsitos, cositas. Siempre estamos como sacando mucho contenido por allí en nuestras redes. Entonces, nada, síganos y sintonícennos buenísimo. siempre. Bye. Bye bye.